Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Una vez más con todos ustedes en nuestro Jardín del Alma y nuevamente acompañada por Susana Rojas. Muy buenos días, Buenos Susana. días, encantada. Vamos a seguir con lo que hemos dejado en la semana anterior, que son esos niños que habíamos comenzado a hablar de ellos, de los 0 a 3 y los riesgos que había con contactarlos tan temprana edad con las pantallas. Ahí se quedó mostrando mucha realidad de todo este tema, pero me gustaría, porque sé que queda mucho que hablar, que continuemos hablando de ellos para que los papás y mamás se informen. Perfecto. ¿Ve? Otra cosa que en base a lo que hablábamos en el programa pasado son preguntas, ¿no?, que generalmente hacen los padres. Pero los programas que son educativos para los niños no son buenos, ¿no? Entonces le damos las tablets para que tengan los niños pequeñitos para estimularlos intelectualmente y eh, que aprendan palabras nuevas a través de las tablets, que, por ejemplo, ya tengan un uso de la tecnología para poder, cuando sean mayores, asumir mejor el mundo adulto, el mundo que les viene ahora de la educación. Las escuelas que dan tablets, ¿no?, dentro o dispositivos electrónicos como forma parte de la educación. Pero lo dan a una edad determinada, ¿ok? No le dan a una edad temprana. En una guardería no le van a poner una tablet al Hay niño. guarderías en las que se hace, ¿Sí? sí, 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 hay ¿Y guarderías por en las qué? ¿Para que, qué? bueno, porque la pregunta es interesante, ¿para qué y por qué? Eh, no está avalado desde ningún punto de vista científico que el dar tablets a los niños les ayude en la educación, porque siempre tenemos que pensar que en el dispositivo móvil como una relación per se, es decir, yo quiero estar con el móvil, simplemente porque estoy con el móvil y el móvil me distrae, me hace pasar horas, me cautiva, me hipnotiza, me da cierto placer. Aquí es una cosa en donde tenemos en el cerebro un circuito dopamínico, es decir, el circuito dopamínico, ¿para qué sirve? Yo he aprendido, por ejemplo, a comer alguna verdura que mamá me dio, el cerebro lo reconoce y dice, vuelve a hacerlo, ¿no? Y entonces yo a partir de ahí ya como esa verdura. O, por ejemplo, sirve para el tema de la reproducción sexual, sirve para el sueño, sirve para ciertas cosas que nos ayudan a sobrevivir. Pero si yo interpongo un dispositivo que tiene, como decíamos en el programa pasado, un valor muy alto de excitabilidad, el cerebro también lo va a demandar otra vez. Entonces estoy poniendo en el medio un circuito dopamínico en donde los niños van a querer el móvil, van a querer la pantalla. Estamos creando una dependencia. Exacto. Automáticamente y sin darte cuenta, el niño será cada día haciéndose más dependiente de esa pantalla. ¿Por qué? Porque le da mucho placer. Y ese mismo placer, digamos que no es un placer de disfrutar, porque el móvil lo que produce es una hipnosis, es un estado de fascinación. Por la cantidad de inputs que tiene, el niño no tiene ni tiempo de sentir, no es placer, No. es una fascinación. Entonces el sistema se adapta a sentir este tipo de estimulación de alto nivel, de alto valor, ¿no?, y de inputs. Entonces, claro, cuando yo le voy a hacer jugar al niño con otra cosa, cuando yo incluso le cuento un cuento, el niño ya empieza a sentirse inquieto porque ni se mueve tan rápido como la pantalla, ni tiene los colores, ni tiene el sonido, Exacto, se ¿no? aburre. Exacto. Se aburre. Entonces, el año pasado hicimos una experiencia muy interesante en la ciudad donde yo vivo, que es de muchos habitantes, casi 300.000 habitantes, en las escuelas de diferentes niveles de socioeconómicos. Y aquí veíamos claramente y hacíamos primero una reunión con los maestros y en el 100% de los casos los maestros reportaban que ellos notaban cómo había bajado la atención de los niños al cuento. A la Cuando mitad que antes era estaban. lo primordial que te contaban un cuento, Exacto. ¿no? Porque claro, aquí está la intervención de la palabra, el relato, ¿no? Que el relato es lo que a nosotros en nuestra cabeza nos permite interpretar la realidad, relatarnos y contarnos a nosotros mismos, hablar con nosotros mismos. Ese relato no se puede hacer, porque el niño está acostumbrado a otro tipo en casa, otro tipo de estimulación. Entonces, hay muchas guarderías y hay muchos que sí que han puesto pantallas. Ahora mismo se ha hecho un retroceso porque se ha visto que esto no funciona, porque entonces estamos avalando este tipo de inputs cuando el cerebro del niño necesita estar con menos para organizarlo mejor, para poder seguir aprendiendo. Exacto. Y tener
la disponibilidad del tiempo real, de los colores reales, de tocar. Hay muchos niños que ven una vaca el famoso Baby Einstein, ¿no? El Baby Einstein, que yo les daba a mis hijas cuando eran pequeñas porque pensaba que era una estimulación. Pues fue un producto de Disney que se vendió muchísimo como estimulador, y justamente es el contrario de lo que produce. ¿Por qué? Porque es una adicción a la pantalla, no a la cosa real. Entonces muchos niños cuando van al campo no soportan el olor, no pueden tocar un animal, porque estas cosas son de pantalla, son más asépticas, ¿no? Exacto. Y esa experiencia física no No, les choca. les choca. Les choca. Y la piel está caliente de la vaca. Y Exacto. tiene pelo. Y el que juego yo en el ordenador no tiene eso. Claro, Claro, exacto. no tiene Entonces eso. le estamos dando a nosotros una realidad virtual que no existe a Claro. ese cerebro. Entonces la experiencia con la realidad real es imprescindible para el Hay que salir al crecimiento. campo y a encontrarse con la vaca real. ¿No? Ahí, Y con los animales y con los perros y jugar con ellos. O sea, no, hasta han inventado eso, mascotas virtuales. Acuérdate de aquella mascota que si no la dabas de comer se moría en el ordenador. Qué pena, ¿no? O sea, vamos a ver, si tienen responsabilidad con la mascota, interactúe con una mascota de verdad. de verdad, pero no con el muñequito en el ordenador. Y piensen que una mascota de verdad, como las cosas de verdad, le llevan al cerebro un input mucho más rico. Hombre, por supuesto. Porque tiene ese cerebro que decodificar el color, la textura, la posición, el tamaño, dónde lo pongo, qué peso tiene, cómo se comporta, ¿no? Entonces, como estímulo es mucho más rico. Claro. Entonces, tenemos que pensar que estamos educados a darle la mejor comida, la mejor leche, la mejor carne, las mejores verduras a nuestros hijos. Pero es que el cerebro necesita la misma cantidad de calidad. Es decir, necesita una cantidad de calidad tan grande en cuanto a los estímulos que le damos, porque es la mejor manera en que ese cerebro se conecta con la realidad y con esos estímulos de calidad y se queda prendado. Digamos que el niño que experimenta cosas reales, jugar con cosas reales, disfruta porque su cerebro está preparado para eso. Claro. Y entonces, ¿qué hace? Se enamora de la realidad. Sí, se enamora de la realidad y de todo su entorno, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Exacto. De la naturaleza, del agua, del viento, de cualquier cosa. Y de cualquier cosa saca experiencias. En cambio, la pantalla no te devuelve experiencias. No, únicamente es esta fascinación. Exacto, pero no una experiencia real de intercambio. Porque yo le dije al perro ven y el perro ha venido, pero es que yo le digo a la pantalla ven y la pantalla sigue en el mismo lugar. Aquí hay una cosa interesante, ahora hablamos del alimento del cerebro, pero aquí hay una cosa interesante. El niño con la pantalla inteligente se acostumbra a que con solo clicar la realidad cambia. Ah, la modela él. Exacto. Entonces después da mucho más pereza hacer otro tipo de cosas porque tiene que ser una actitud activa por parte del niño. Se acostumbra, no es que, no vamos a decir ahora que se hacen niños perezosos, no. Simplemente se acostumbran a que con un solo clic ellos pueden ir cambiando de escenario, pueden ir cambiando de personajes, pueden ir cambiando de cosas. Es mucho más rápido, mucho más divertido, Exacto. pero nada real. Exacto. Porque cuando sales a la calle tú no le haces el clic a la farola y te cambia los colores del paso. Exacto. Entonces, hay un vídeo muy divertido de una niña que está viendo una revista y le pone el dedo a ver si pasa la hoja, ¿no? Entonces, esta es una actitud pasiva ante la realidad. Claro. El hecho de contactarlos con la realidad, con las personas, con el juego, con el juego, que es donde el cerebro procesa muchísima información. Ahí. El niño aprende jugando porque está experimentando todo tipo de cosas, el ambiente, las relaciones sociales, está acordándose imaginándose que es un papá, que es una mamá, va practicando, que es un policía, que juega juego de rol, ¿no? Y esto va haciendo una cantidad de conexiones al cerebro riquísimas, porque le va produciendo a él una cantidad de experiencia interna que le ayuda a poder también observar el mundo, interpretarlo y además ponerse en el lugar del otro. Va creando la empatía, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un dato que a mí siempre me asombra, y es que justamente los creadores de este siglo, hay un documental en Netflix que espero que esté y se lo recomiendo, no es que esté haciendo promoción de Netflix, pero, no, pero hay cosas que son importantes, y es el dilema de las redes. Uh-huh. En el dilema de las redes vemos cómo en los móviles se va adaptando a cada usuario la cantidad de información que se le devuelve. Entonces al final
los niños y nosotros los adultos nos vamos metiendo en una burbuja en donde siempre nos devuelven la misma información que a nosotros nos gusta o que solemos buscar. Entonces es como si nos creáramos nuestra propia burbuja y nuestra propia interpretación de la realidad virtual. Se confunde con la interpretación de la realidad real. Bueno, por supuesto. ¿No? Entonces, a partir de este dilema de las redes hay una información que me parece y que la sigo encontrando en todos lados que busco y en todo libro que leo, y es que los creadores de esta tecnología no utilizaron tecnología hasta los 14 años. Ya lo he oído. No tenían móviles, No. no tenían, digamos, durante 14 años tuvieron una actitud activa. Imaginativa. Sobre todo eso, activa e imaginativa. Lo que yo te decía, cuando mi profesora me ponía me bajaba todo un dibujo allí de de una granja, y tú te tenías que hacer una historia de cómo era la granja, de qué se decían los animales. Pues ahí intervenía mi imaginación, la de todos mis compañeros. En cambio, a mí me pones la pantalla con una granja y que yo voy viendo cómo los animales caminan, pero no me dicen que tengo que hacer una redacción del tema y yo no me implico en ese punto, eso es pasivo. Entonces, Exacto. no es motivable. Y también es verdad que esos que han trabajado y siguen trabajando con estos medios no tenían móviles hasta a partir de los 14, pero a sus hijos tampoco se lo permiten. A sus hijos tampoco se lo dan. Y aquí con el tema de la noticia de Bill Gates y su separación y todo, también son informaciones, no sabemos si son fake news o no, pero tampoco les han dado móviles hasta los 14. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están gestionando esta tecnología y ellos saben el efecto. De hecho, se sabe el efecto, por eso se vende tanto. Entonces, Claro. el tema que pasó con Estados Unidos, con las escuelas, con todos los países en realidad, de que empezaron a introducir la tecnología, piensen que el negocio de la tecnología, el negocio de la venta de aparatos, son 65 billones de dólares solamente en Estados Unidos por año. Entonces, con un relato, nosotros nos movemos por relatos, de que la educación va a ser mejor, entonces se introducen tecnologías en la escuela, entonces los niños están con tecnología todo el tiempo, salen de ahí, van a tecnología en casa y la realidad está mediatizada por una pantalla la mayor parte del día. Estos niños tienen muy pocas horas sin móviles porque no pueden estar sin el móvil a la par, forma parte de su dinámica vital, ¿no? Claro. Entonces, estos relatos también hay que tener mucho cuidado porque estos relatos se están introduciendo en nuestra cultura y nos están haciendo mucho daño. Sobre todo De una forma muy sutil. de una forma muy Muy sutil, que la gente no es consciente del riesgo, porque lo ha hecho tan natural todo el proceso y tan aceptable y tan cómodo para muchas situaciones que no hay ningún problema para ellos. Exacto, entonces fíjense que Finlandia, que es el país que todos sabemos que tiene el handicap, digamos, el nivel más alto de educación, ellos no permiten las pantallas en la educación. Ellos están siempre con un poco la educación tradicional, el tema que ellos dicen, el círculo de Sócrates, ¿no? De plantear un tema y que cada niño vaya opinando sobre ese tema. Exacto, que piense. Exacto, no solo que atienda lo que la persona dice a tiempo real, sino que ya tienen este ejercicio desde muy pequeñitos de poder meterse dentro suyo, recordar algo sobre este tema, conectar emocionalmente con este tema y poder construir adentro un relato, una frase o una opinión y poder darla, escucharla del otro, que implica toda una capacidad de socialización muy grande. Claro. Yo digo lo que yo digo, tú dices lo que tú dices, escucho lo que tú dices, yo razono dentro mío. Es decir, es una habilidad, son habilidades que son muy complejas y las necesitamos practicar desde que somos muy pequeños. Sí, porque después en el día a día de una persona adulta se corresponden siempre. Siempre te estás planteando algo y algo que escuchar y algo que responder y algo que activar para el trabajo en todo momento. Exacto, para poder hacer una vida eficaz, digamos, necesitamos tener una atención que nos permita hacer todo ese proceso interno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los móviles, con las tabletas y con todo lo que es pantalla? Es una atención pasiva. Claro. Solamente me fascina y yo veo. Que sí que a veces hay programas en donde el niño tiene que ir poniendo, sí, esto sí, pero depende de la edad. Claro. Y también tener mucho cuidado porque estos relatos de los programas de aprendizaje también hay que ponerlos entre comillas. El aprendizaje de la palabra
tiene que ver también con la relación humana. Y esto se ha hecho muchos experimentos en referencia a una persona que le enseña chino a un niño que habla inglés y una pantalla que le enseña chino a un niño que habla inglés. Y el niño, el 95% de los niños aprenden las palabras desde la persona y no desde la pantalla. Es decir, al haber el mismo grupo que aprende o dos grupos que aprenden diferente, el niño que aprende con la persona es el niño que aprende más. ¿Por qué? Porque está todo el otro conjunto de cosas que el niño percibe, que es el tono de la maestra, la sensación de afectividad, la relación humana, los ojos, todos esos estímulos al niño está más preparado el cerebro y le interesan más, y entonces él aprende muchísimo más que con la tablet. Entonces hay que tener un poco de pensar los relatos que nos cuentan respecto a las pantallas, ¿no? La relación humana no es intercambiable. No. En el aprendizaje tampoco. Y esto que tú contabas de construir un castillo, de construir alguna cosa, fíjense que si no hay pantallas en la primera infancia y estamos acostumbrados a hacer cosas, a que los niños hagan, toquen, experimenten, ¿no? Todo tipo de cosas. ¿Qué pasa con esto? Yo al niño le presento lo que yo llamo una caja indiscriminada, ¿no? Llena de cosas diferentes. A veces los papeles de regalos que nos van dando, cola, pedacitos de cartón, lápices, lo que sea. Entonces yo le presento al niño esto. El niño de por sí, el cerebro cuando ve color ya se estimula. Claro. Entonces, y ve muchas cosas para hacer, y si está acostumbrado a hacer solo o a hacer con mamá primero o con papá, y resulta que ve cómo mamá pone cola y el niño va pegando y ve que se va armando, el niño ya tiene solamente esta herramienta y tiene un espacio de creatividad enorme, y el niño está fascinado con esta actividad, pero le permite una posición activa. Claro. Entonces yo lo puedo tener a mi niño mientras cocino, mientras lavo con estímulos, que son cosas que él está haciendo, que él practica, que él observa, que él vivencia, que él absorbe, que él y que él practica, que se siente él activo con respecto de esto. Entonces son cosas que antes hacíamos con los niños cuando no había móviles, los teníamos horas distraídos. ¿Y por qué no regresar a ese punto? Es imprescindible volver a ese punto. Por eso digo, la gente que está creando las tecnologías y que sabe cuál es el poder de venta y cuál es el poder de adicción que tienen las tecnologías, lo sabe perfectamente. Claro, está manipulando al ser humano a través de la pantalla. Con sus niños no lo hacen. No lo hacen porque los preservan y los cuidan, no los ponen en riesgo. Y además, a través de esas pantallas ya estás manipulando y creando deseos que en otros momentos no tenía por qué tener ese niño. Exacto. ¿Vale? Entonces, ¿a qué se acostumbra el niño cuando no tiene pantallas? El simple hecho de tener cosas aquí que hacer, cuando son más pequeños, son como más sensoriales, ¿no? Van experimentando lo motor. Pero luego, un niño cuando ya es un poquito más grande, tiene la capacidad de poder pensar primero, imaginar, eso que tú decías, algo que quiere hacer. Una vez que imagina algo que quiere hacer, va procesando cómo lo puede hacer. A partir de cómo lo puede hacer, pone sus manos en práctica y todas sus habilidades físicas y motoras. Pero fíjate qué proceso tan largo y complejo tiene que desarrollar el niño desde el momento en que visualiza el material, piensa en qué quiere convertir lo que tiene delante, cómo lo va a procesar. Todo ese trabajo que va a desarrollar esa mente no lo proporciona una pantalla. Absolutamente no, al contrario. Lo va para atrás. Lo evita, claro. Porque es más fácil la fascinación de la pantalla, porque es menos esfuerzo, porque tengo la sensación de que sí que hago algo. Pero que no hago nada. ¿Entiendes? No estoy usando la mente. Cada vez vamos viendo que los niños, los adolescentes, cada vez tienen menos hobbies, cada vez tienen menos vocabulario. Eso también es importante. Cada vez tienen menos capacidad de pensamiento. Claro, de hacer esa imaginación, de imaginarse ellos, de pensar que lo van a hacer ellos, ¿no? Y de ponerse realmente a trabajar. Son pocos y generalmente son los que no han tenido la exposición a la pantalla, los que se enamoran del proceso de creación. Claro. Entonces, estos niños que no han tenido pantalla los primeros años y que han tenido mucha estimulación con la vida real, son los niños con los que más prevención se ha hecho. Cuando son adolescentes ya tienen el registro de muchos otros placeres que han ido mamando en la vida, que han ido conociendo en la vida. Entonces sí que pueden decir, hoy pantalla no porque tengo ganas de hacer lo otro. Hacer lo otro. Porque me trae el placer de desarrollar yo
lo que estoy pensando que puedo hacer. Exacto, O sea, estoy utilizando mis pensamientos para crear algo yo, exacto. no que me lo den creado en una pantalla. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar como adultos, ¿no? Yo siempre me pongo, porque ya además soy mamá, tengo 4 niños y he ido de alguna forma Experimentando. intuitiva, ¿no? Porque a mí me ayudó mucho. Yo era de curiosidad total y hacía miles de cosas y a ellos los he estimulado muchísimo en ese momento porque pensaba que cuanto más posibilidades de hacer cosas y habitar diferentes espacios, de habitar diferentes experiencias, ellos tenían mucho más riqueza para los momentos difíciles emocionales. Exacto. Porque cuando uno tiene momentos difíciles emocionales en la adultez, si tiene algún hobby, si tiene alguna cosa que le ayude a procesar, a calmar, A distraerse, a exacto, organizar. y a equilibrarse por dentro, bueno, a uno le produce una tolerancia mucho mayor al momento malo, ¿no? Y le permite procesar para poder gestionarse solo y poder estar mejor. Claro. Fíjense que cómo se une esto, porque si yo puedo hablar de esto, los papás dicen, además de trabajar y además de hacer la casa, además tengo que ponerme a... No es un tengo, y aquí hay un secreto que es muy importante, que creo que es básico. Preguntémonos a nosotros mismos, les dejo un segundo para pensar, si ustedes cierran los ojos, los recuerdos más felices que tienen y los recuerdos más tristes. Esos recuerdos más felices generalmente tienen que ver con la presencia con cosas con presencia de personas importantes. Por supuesto. Y los momentos más tristes con la soledad. Exacto. Yes. Y con esas personas importantes estando en un lugar o haciendo alguna cosa, ¿no? Una vez hicimos una experiencia de un cuentacuentos en una biblioteca y entonces estábamos hablando de los regalos de Navidad y los gastos y todo eso. Era un cuento sobre un rey que quería más y más y más. Y yo les pregunté a los niños, en un país donde no hay dinero, donde los papás no pueden comprar nada, ¿qué querrían de regalo? Papá y mamá. Los papás y mamás estaban con nosotros en el grupo. Entonces los niños dijeron que me cuente un cuento, cocinar con mi papá, ir a la plaza, ir al parque. Claro, los papás, que eran matrimonios jóvenes, quedaron muy, muy impresionados con este tema, ¿no? Porque en realidad lo que necesitamos todos los seres humanos es contacto humano y un buen contacto. Y se han dado cuenta esos papás en ese momento que les hacían felices de una forma más fácil en el compartir que no en comprarles cosas. Entonces, claro, y uno de ellos me dijo, pensar que yo estaba como loco todo el año juntando dinero para llevarlos a Disney y no sé qué, y dice, me he quedado de piedra, me decía, ¿no? Claro. Porque de alguna manera lo que los niños necesitan es de nosotros, y es tan sencillo. Entonces, ¿cómo hago yo para compaginar una vida de trabajo, una vida de la casa y de las obligaciones adultas con la crianza con el niño? Es buscando dentro nuestro qué es lo que a nosotros nos da placer. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho la fotografía y piensa, no, ¿cómo le voy a enseñar fotografía a un niño que tiene? Pues sí, una vez buscando, ¿no?, actividades y cosas, vi una página web que era fotógrafo para niños, para bebés. Y yo no entendía muy bien. Y era un fotógrafo que lo que proponía eran actividades con los papás que les gustaba la fotografía, que fueran con sus niños muy pequeñitos a lugares a sacar fotos. ¿Qué pasa? El niño observa lo que está haciendo el papá y mamá. El niño naturalmente quiere hacer lo que quiere hacer papá y mamá. Entonces, obviamente, si yo lo miro desde el lugar adulto, un niño no va a saber enfocar, no. Pero es que todo comienza con el primer contacto. Compartiendo. Exacto. Hay que compartir. Entonces, si el niño pide la cámara con la que él me ve disfrutar, porque además cuando un papá hace lo que le gusta, el niño lo percibe, el niño va a querer eso que hace tan feliz a papá o que lo ve, que disfruta, ¿no? Porque el niño percibe todo, son escáneres nuestros. El niño ya puede comenzar a tocar, comenzar a experimentar con esa cámara. Luego, cuando el niño ya ha experimentado un poco con la cámara, yo vuelvo a hacer, ¿no? Y estoy modelando una actividad del niño, le voy dando la posibilidad de experimentar una actividad nueva, abrir su mente, abrir su emoción a otras cosas, o los que les gusta el deporte, o los que les gusta... Es compartir. Yo, por ejemplo, con mi nieta nos encanta compartir la cocina. Ella le encanta cocinar conmigo. Tenemos secretos de recetas de cocina que no compartimos con nadie. Pero mientras hacemos lo que hagamos, estamos ahí, estamos conversando de otras cosas. Y eso es realmente lo que ella recordará cuando se haga mayor,
ahora ya tiene 13 años, o sea, recuerda plenamente, pero cuando tenga 20 y cuando yo algún día no esté, se acordará de las conversaciones que tuvimos en la cocina, por ejemplo. Nosotros se acordará, sino que esos momentos calmos, en el día de mañana, que ella sea mucho más mayor y que tenga una dificultad muy grande, la cocina será para ella, el subrogado será tu presencia. Exacto. Entonces esto a esta niña o a esta mujer le va a calmar. Entonces, La conexión de cuando era niña con mi abuela, hacía no sé qué y estaba a gusto. Pues voy a ese lugar, aunque ya no está, a volver a hacer lo mismo. exacto. Entonces los padres y las madres en esta sociedad occidental experimentamos todo lo que sea trabajo, todo lo que sea, sí, en casa, afuera o lo que sea, o la crianza de los niños como un gran esfuerzo. No, pero hay que transformarlo en No, algo divertido, en no algo bonito. claro, porque no conectamos con nuestro placer, es como si Claro. nuestro placer no fuera permitido. Y Ah, nosotros no. podemos criar, trabajar desde el placer también. Claro. Entonces, Eso es la base, o sea, disfrutarlo. exacto. Y yo estoy trabajando y estamos pelando patatas o estamos cocinando y eso nos requiere un trabajo, pero un trabajo que hemos convertido en un juego. Exacto. Con lo cual, el juego puede aparecer en cualquier momento. Hasta en barrer la casa. Tú puedes estar barriendo y al niño darle otra escoba y que barra para donde quiera, pero que barra. Para él, o para la niña o al niño, es un juego en el que está haciendo lo mismo que mamá, se lo está pasando bien y tú dirás, yo tengo que volver a repasar o hacer la cama. El niño tiene que aprender a hacer la cama. Uy, el primer día lo hace fatal y el tercero, pero cuando ya sea más adulto lo hará solito. Porque lo que tú eras, algo que después yo tengo que repasar, ¿vale? Pero hemos compartido el hacer la cama. Y si se fijan en esto que hablábamos, ¿no? En el programa pasado del cerebro, que tenemos nuestra parte del tronco, que es la más primitiva y la que nos permite sobrevivir, luego tenemos la emocional y luego tenemos la racional. En esta experiencia de simplemente acompañar a mamá a ir haciendo las cosas, que sí que el niño se va, ¿por qué? Porque el niño está curioso, se va distrayendo con un montón de cosas. Sí, tenemos que aceptar que vamos a poner la lavadora mientras el niño va haciendo cosas, pero en cuanto mamá empiece a poner y le diga a él que también él o ella ponga la ropa dentro, o que cierre la puerta, o que vuelque el jabón según la edad que tenga, el cerebro del niño primero ve a mamá que está haciendo una cosa cotidiana. Su cerebro más primitivo está tranquilo. Aquí no hay peligro, no pasa nada, estoy viviendo, estoy con mamá, está todo bien. El cerebro emocional, veo a mamá que me mira cada rato, me dice lo que tengo que hacer, soy importante para ella, existo. Estoy compartiendo con ella. Estoy compartiendo con mamá, me siento acompañado, ¿sí? Exacto. Y entonces ella me puede ir contando cosas, poniendo palabras a esa acción. Exacto. Lavarropa, ropa, jabón, y voy aprendiendo vocabulario en la vida cotidiana. Luego, el niño lo que hace es, sin querer, vamos creando una norma. Claro. Es decir, vamos creando los hábitos. Y esto es mucho más fácil de querer hacerlo después cuando tienen la adolescencia y no quieren ayudar. Claro. Es decir, el hecho de que el niño vaya incorporando de a poco que las actividades de casa también las son suyas, porque son juego, porque son compartir, porque son estar seguro, porque son disfrutar un montón, el niño naturalmente va comenzando, cada vez le vamos dando pequeñas responsabilidades. Doblamos la ropa, el niño va y la pone en su cajón con 3, 4 años o 2 años y medio, ya el niño puede cargar alguna cosita, un calcetín. Una prenda, algo que sea para el cajón, pero sabe que se guarda en ese cajón y aprende algo de orden ya. Exacto. No cuando un día tú nunca le explicaste y de repente le empiezas a decir, pero hay que hacer esto y esto. El niño se pierde, pues yo no hacía nada de esto. Exacto. Ahora tengo que hacer todo esto de golpe, es demasiado. Exacto. Pero porque no se lo has incorporado poco a poco. Exacto. Entonces, la vida con un niño no necesariamente es estrés, porque además de trabajar, además de la casa, tengo que atender y ahora darle estímulos buenos y tener que darle... Es que es todo al final lo mismo si yo lo miro desde el punto de vista de que a esa relación con mi hijo yo la puedo disfrutar. Claro, es que yo la tengo que disfrutar. Es mucho más fácil que el niño aprenda y que todo sea bien, porque además los niños aprenden muy rápido. Yo recuerdo a mi hijo mayor que tenía 3 añitos, pues claro, estabas limpiando el baño y aquello que bajas las toallas, las pones en el suelo, porque después voy a recoger para la lavadora. El niño eso no lo entendía. Yo tiraba al suelo y el niño la colgaba. Porque él sabía que la toalla tiene que estar colgada. Y entonces decía, a ver, y tenías que explicar, no, es que esto me lo tengo que llevar para la lavadora. Pero en su cabeza él sabía que todo tiene que estar en su sitio. Y eso de que mamá la tira al suelo, pues mamá se la habrá caído. Pues la volví a coger, la volví a colocar. Entonces, ¿veis la capacidad de un niño de 3 años
que aprende rápido y que asimila que las cosas están en su lugar y que cada cosa tiene un lugar. Y que crece como un niño tranquilo. Claro. Y este niño tranquilo, cuando va a la escuela, que ha experimentado tantas cosas diferentes que a nosotros los padres nos gusta hacer y las compartimos con ellos, de repente tiene una experiencia con la fotografía, con un campo, va a sacar naranjas, no sé, miles de cosas. El niño cuando va a la escuela ya tiene un registro anterior, y un registro de placer, y un registro de seguridad, que son las cosas básicas de cualquier ser humano. Cuando el maestro me habla de naranjas, o me habla de río, o me habla de no sé qué, inmediatamente el niño hace conexión con vivencias anteriores placenteras y seguras. Entonces el niño tiene una curiosidad que está absolutamente atento. Entonces todo lo que el profesor diga le va a caer dentro de experiencias ya positivas. Por lo tanto, ese niño va a estar atento, fascinado con el profesor le diga. Va a querer saber más sobre el tema porque ya tiene un registro de placer anterior. Claro, porque ya tiene un registro en que sabe que hay que tomar atención porque él ha atendido a su papá cuando hacía fotografía o otras situaciones. Entonces él aprendió que a partir de la atención que yo pongo en algo que un adulto me está enseñando, yo estoy feliz. Y se da naturalmente, porque al estar con mi padre, por eso yo decía, el cerebro, el más primitivo, el tronco encefálico está sereno, estoy tranquilo. El límbico disfruta. Claro. Porque veo a papá la mirada, que está haciendo algo que le gusta, lo veo relajado, lo veo bien, claro. Y a mí esto me hace sentir necesidad de, entonces le copio. Claro. Pero es natural la atención hacia esto que papá está haciendo, porque Exacto. Es nuevo, me lo está mostrando. Pero cuando otro adulto te va a demostrar algo, tú pensarás en papá y dices, a ver qué me quiere contar, y pondrás atención al maestro. Y pondrás atención al adulto. Exacto. Y si después el resultado ha sido placentero de la explicación, el niño va acumulando siempre esas situaciones en positivo. Y automáticamente lo va acumulando y va haciendo su gran mochila a favor. Entonces los papás, en vez de dar móviles, dar experiencias. Dar experiencias, porque son los móviles, en realidad se dice, bueno, que hasta los 14 no se los den, y uno dice, bueno, pero en el mundo actual... Bueno, miren, en el mundo actual tenemos que pensar que nos ha venido una avalancha de relatos sobre el móvil que no es cierto, no es imprescindible. Y cuando los niños tienen móviles, piensen que se los damos nosotros. Ellos no han nacido necesitando un móvil, se los hemos introducido nosotros. Exacto. Entonces después que no les podemos quitar y de alguna forma los culpabilizamos, ¿no? De que la generación de ahora, a ver... Como papás, dar alternativas. Si yo quiero sacar el móvil, tengo que estar muy convencido yo de que lo que le estoy dando a su cerebro le da una información y un input absolutamente negativo, ya no para el tema educativo, para su salud mental. Exacto. Porque en vez del móvil, el niño tiene que estar en presencia para poder resolver cuando está enfadado, cuando está frustrado, cuando está contento, y explicarlo, ¿no? Con el adulto, no con un móvil, porque el móvil corta la relación humana. Ahí, corta la relación humana, esto es el problema. Y después los adultos tienen muchos problemas psicológicos y psiquiátricos. Sí. ¿Por qué? Pues porque pueden pasar por muchas fases, porque esas carencias de la tierna infancia son presentes y han hecho mucha mella sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando en ese cerebro de este niño. Por eso yo hablaba de que hay niños con diferentes vulnerabilidades. Entonces un niño que quizás tenga más dificultad de organizarse emocionalmente, uno puede tener menos, otro puede tener más, otro tiene circunstancias diferentes, pero les damos móviles igual. Entonces no sabemos qué hay debajo de ese niño, qué hay dentro de ese niño. Si constantemente vamos tapando con el móvil, no dejamos de expresarse. Dentro de ese niño puede ir evolucionando un proceso que incluso de espectro autista o de desórdenes en el ánimo, desórdenes emocionales, que es mejor verlo desde el principio. Entonces, si yo estoy en una relación más presente, más real, con el niño voy pudiendo ver que este niño no está bien regulado, entonces yo puedo hacerme cargo de este proceso y ayudarlo desde muy pequeñito. Pero el móvil lo que hace es tapar todo esto que el niño... Bueno, pero ahí está la responsabilidad de ser padres o madres. No nos engañemos y no nos apartemos de la responsabilidad que conlleva el estar presente en la vida de tu hijo y el estar constantemente atenta. ¿Por qué? Porque como yo lo tengo distraído al niño, no le pasa nada. Puede pasar muchas más cosas de lo que tú te imaginas. Eso es el gran problema. Exacto. Y que puede salir después. Y saldrá más tarde. Exacto. Y entonces te preguntas, ¿y por qué? Si lo tenía todo, si estaba todo controlado. Y no estaba nada controlado.
¿eh? Simplemente tú estabas como padre o como madre cayendo en el error de pensar que todo está bien cuando el niño tiene una tablet o tiene un teléfono en la mano. Entonces volvemos a la pregunta del programa pasado, ¿no? ¿Qué es un niño? Un niño es, sí, mi niño es Juan, es María, ¿no? Pero un niño en realidad es un cerebro en desarrollo. Claro. Si ese cerebro no está en presencia del adulto, en presencia de la realidad, no sabemos qué va pasando con ese cerebro. Necesita la constante regulación por parte del adulto y la constante observación, la constante compañía para que ese cerebro se forme bien. Claro. Entonces, eso es importante para que el cerebro se forme bien. Y además la palabra, es el desarrollo de la palabra, del hablarme a mí mismo, del poder expresar lo que siento, es importantísima la cantidad de vocabulario que el niño pueda tener para expresarse y para escuchar. Claro. Entonces, fíjense que vamos a los restaurantes y el niño está sentado en una trona y le damos el niño está observando qué pasa con las situaciones, ve personas, ve a alguien que se acerca, ve a alguien que se va, los papás hablan, los niños hablan y él va observando, ¿no? Y si mientras le vamos hablando y le vamos dando algunas cosas que él haga, el niño está presente. Pero si de repente está con el móvil, lo que él llegó, vio el restaurante, lo sentamos, le damos el móvil, pierde. Claro, y entonces después levanta la cabeza y todo el mundo está comiendo y luego el relato de la realidad se va cortando. Se ha perdido totalmente. Entonces en este cerebro tampoco se organizan experiencias Exacto. que a él le puedan servir la próxima vez para luego de mayor saber qué se hace. ¿Qué se hace? ¿Cómo se vive? Pórtate bien, ¿qué es eso de portarme bien? Si no he tenido la experiencia de ver cómo se hacen las cosas bien. A veces portarse bien es no seas niño. esto es una pena. Hay que dejar que los niños sean niños. Eso es muy importante. Bueno, te tengo que agradecer ese momento de tantas explicaciones y prometemos volver contigo la próxima semana a explicar muchas más cosas de esos niños que son nuestros hijos, que son nuestra realidad y por lo tanto debemos ser muy conscientes y estar muy atentos siempre con estos puntos, ¿no? Bueno, pues nada. Encantada. Hasta la próxima. Estás convidada. Y ustedes también están convidados a estar ahí, al otro lado, para seguirnos, para dar me gustas, que sabemos que nos siguen. Y sobre todo, al llegar al final del vídeo, tendrán el teléfono de Susana por si quieren contactar directamente, porque tienen que hacer alguna pregunta o porque tienen que hacer algún estudio a esos niños o algo que quieran saber. Ella estará encantada de apoyaros, de estar ahí y nosotros también de seguir informándoos en cosas que yo creo y que ella cree que son necesarias saber, porque siempre tenemos que aprender algo nuevo. ¿Sí? Así que muchísimas gracias y hasta la próxima semana, os esperamos.